Ok, vamos a comenzar la clase de hoy. Uy, estamos un poquito atrasados por culpa del Dieguito. Nada, mentira. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a arrancar un poco a hacer lo que es el diseño del sistema de columnas. ¿Listo? En la parte del diseño del sistema de columnas, pues lo importante es cómo yo saco las fuerzas de diseño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a partir del modelo en el cual nosotros calculamos la carga viva de nuestra estructura. ¿Listo? Entonces vamos a partir, por ejemplo, del modelo en donde hicimos la sección transversal del puente, que tenemos toda la sección transversal, y a ese modelo le vamos a hacer algunas adecuaciones. ¿Listo? Entonces, recuerden que en el modelo de cargas vivas, nosotros ya incluimos lo que es la carga de los vehículos puntualmente dentro de la estructura. Entonces yo aquí tengo los ejercicios que hemos hecho. Por cierto, Anthony, pásate por mi oficina, en donde tenemos los ejercicios de, a ver, diseño de vigas, en donde tenemos el modelo de la carga viva de este curso. Que era, pues, esta estructura. Y en esta estructura voy a hacer una copia para lo que sería el diseño de las columnas. Ok. Entonces, no he tocado el otro modelo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a agregarle a este sistema? Aquí ya tenemos lo que sería las cargas del camión, la línea de carga, etcétera, ¿sí? Y lo que le vamos a agregar van a ser puntualmente dos patrones de carga adicionales. Uno, que va a ser DC, que va a ser de tipo muerta, y el otro que va a ser de W, que va a ser de tipo muerto. ¿Listo? Entonces, recuerden que en este modelo yo ya tengo la superestructura toda hecha en 3 dimensiones. Entonces, un poquito para recapitular, este modelo, si yo le pido a SAP que haga una extrusión de la estructura, debería considerar el peso propio del sistema en general. Pues ya está aquí la losa, etcétera, ¿no? Las diafragmas, toda la parte de la modelación puntualmente. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer es, en esta estructura, seleccionar y agregar las cargas que son de las barreras y las cargas del pavimento. Si tuviera andenes, también las cargas de los andenes, etcétera. Entonces, en este punto, yo voy a sumar los valores en la cual teníamos nosotros calculados cuando hicimos el predimensionamiento, ¿recuerdan? Entonces, venimos acá al ejercicio del predimensionamiento y puntualmente, de hecho, creo que para que quede registrado, voy a mostrar, no. Aquí, que se abra acá. Tenemos aquí lo que serían las cargas del ejemplo del predimensionamiento que hicimos con ustedes. Y habíamos dicho que puntualmente teníamos unas cargas. El peso lineal de la viga, el peso lineal de lo que sería la carga aferente, eso lo calculamos al inicio. Entonces, teníamos por aquí
el área aferente de la columna y quedamos en este punto, ¿no? En donde consideramos los anchos y calculamos y terminamos con la parte de las columnas, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que complementar? A ver, por cierto, ¿será que si yo hago esto, funciona? Ah, sí, está funcionando. Ok. Entonces, primero, el peso de los andenes. Perdón, el peso de las barreras. Entonces, las barreras, habíamos dicho que eran las barreras. Ya no habíamos calculado esto, estoy casi seguro que sí, ya calculamos esto, ¿no? ¿No calculamos el peso de las barreras antes? Ah, en MATCAR, las calculamos en MATCAR. Sí, sí, tienes toda la razón. ¿En qué parte? Cuando diseñamos las... Ah, sí, sí. Sí, sí. Tienes toda la razón, sí. Cuando diseñamos la losa. Muy bien, sí, gracias, Anthony. Ejemplo de diseño de la losa. Ah. Y teníamos esto. ¿Listo? Sí, decía, ¿cómo así? Entonces, en este ejemplo, nosotros ya teníamos las cargas por metro lineal de lo que serían las barreras. Decíamos que era por metro lineal 5.89 kilonewtons. ¿Listo? Entonces, en nuestro modelo, vamos a asumir, como es un modelo de línea, que el peso se va a colocar dentro las dos barreras que tiene de lado a lado. Y las colocamos con una carga distribuida, solamente para sumar el peso. Recuerden que yo estoy diseñando las columnas. A mí no me interesa, en este caso, pues saber cómo se distribuyen en la losa ni en las vigas. Ya es directamente la carga que va a las columnas, específicamente. Por el otro lado, tenemos la carga del andén. Pero en la carga del andén, nosotros tenemos y del pavimento tenemos un problema, y es que cuando nosotros calculamos para 1 metro de ancho de andén. Y ahora yo tengo que distribuirla a lo largo de la sección. Entonces, la carga longitudinal del andén es diferente a esta carga que calculamos que es la carga transversal para la losa. ¿Estamos? Entonces, para la losa calculamos la carga transversal de 1 metro lineal de andén. Ahora, yo ya no tengo esa misma sección transversal. Entonces, ¿qué va a cambiar aquí? El WDC, que yo tengo aquí 3, va a ser igual para el gamma del concreto, multiplica. Entonces lo decimos del modelo de la losa y después de ahí sacamos las reacciones y esas cargas transmitimos a las vigas. Ahí ya le consideramos el peso de las barreras. Sí. Y el pavimento. Y ahorita vamos a considerar el... Sí. Pero no consideramos antes. Cuando tú las pasaste para una viga. Porque hiciste el modelo de una viga exterior y de una viga interior. Ahora, ¿qué quieres? Es el efecto total en toda la superestructura, que es este modelo. ¿Listo? Ok. Entonces, en ese modelo, yo ya no necesito, sino, o mejor dicho, yo necesito es generar específicamente lo que sería el área de la sección transversal. Entonces dijimos que los andenes iban a ser de ancho, según el modelo, y vamos a tener un ancho de andén de el ancho que nosotros consideramos son 2 carriles más 2 barreras más un andén de 1 metro. Eso es lo que hemos considerado.
Lo que quiere decir que los andenes tienen un ancho de 1 metro en la sección transversal, 1 metro de ancho, y lo voy a multiplicar por el espesor, que va a ser este del andén. En este caso, solamente porque el ancho es el mismo que cogimos de 1 metro, pues me va a dar el mismo valor. 500 kilonewtons por metro por cada andén. ¿Sí? Exacto. Ese es de un andén. Sin embargo, yo tengo que multiplicar por 2 para incluirlo en la carga. ¿Listo? ¿Qué más tengo? El pavimento. Aquí sí se va a mirar un cambio. Entonces, esta es la carga transversal. ¿Sí? Y ahora yo voy a tener es la carga longitudinal. La carga longitudinal, en cambio, para lo que sería el peso del pavimento, esto va a ser el gamma del pavimento por el espesor del pavimento y ahí va a ser por el ancho que tiene la superficie de rodadura en la sección transversal, que en este caso sería 10.50 menos una barrera de 50 centímetros a cada lado, o sea, 9.50 y menos 2 metros, o sea, 7.50, que es el ancho de que debería ser el ancho de los 2 carriles, ¿no? Entonces, aquí tendría el espesor y esto, que sería 3.65 por 2. Eso debería ser 3.65 metros por 2. Debería darme ese valor. ¿Listo? Y este sí no tengo que multiplicarlo por 2, porque ahí está completo el valor. Entonces, la carga que yo voy a aplicar aquí, longitudinalmente, va a ser esta de 4.71 por 2, que serían las 2 barreras de un lado y el otro, en mi modelo, que me da 9.42, y para el pavimento de W sería esta carga de 16.06. Entonces, selecciono todo, asigno cargas de C, esto sería pavimento 9.42 por barreras, kilonewtons por metro, y PRAN. Dime. Sí. Es que en este, cuando yo lo definí, espérate, cuando yo definí recuerden que en este modelo no había ni DC ni DW, solamente habría cargas vehiculares. Entonces ahorita creé el DC con un factor de 1. ¿Por qué? Porque necesito incluir el peso de la superestructura. Le estoy agregando a eso el peso de las barreras en DC y ahí me queda todo en DC. Y lo otro que tendría que hacer, dime. ¿Tienes alguna pregunta, Diego? No, ahí estaba bien, que solo estaba la línea, solo estaba la carga viva. Es que pensé que estábamos multiplicando las cargas, que ya consideramos de 6 de W. No, en este modelo de cargas vivas solo están cargas vivas. ¿Listo? Y entonces me quedaría así. El modelo 9.42 tendría 16.06 y aparte tendría las cargas, ¿no? De lo que sería los elementos en general del modelo. ¿Listo? Entonces, de esto, ¿qué es lo que yo necesito? Específicamente, lo único que necesito son las reacciones de mi modelo. Y ahí, cuando yo lo corra, voy a tener las reacciones. En este punto, resulta, si ustedes tienen ese modelo que es simplemente apoyado. Bueno,
Si el modelo, por alguna razón, fuera continuo, pues yo voy a tener diferentes valores, ¿no? Como todas las luces de este modelo son iguales, si no lo recuerdo, entonces, la reacción que yo tengo aquí es la que se va al estribo. Y la reacción que yo tengo acá es la que tiene que soportar la viga cabezal. ¿Sabes? ¿Cuánto es lo que tiene que soportar la viga cabezal? Pues tiene que soportar este lado de esta reacción más este lado de esta reacción. Básicamente, eso sería el análisis, ¿no? Entonces, yo voy a venir acá a mi modelo y esas reacciones las voy a dividir, ¿sí? Internamente en lo que sería el pórtico que yo voy a diseñar para mi estructura. ¿Listo? Entonces, le pido a SAP que me calcule lo que serían las cargas aquí. Perdón, hoy estoy sin mouse. Que serían las cargas DC. Fíjense, estas serían mis cargas DC. Aquí tengo las cargas de W. Pero más importante es que tengo las cargas o las reacciones por las cargas que son combinadas, que va a ser, que va a ser L1, L2, y si se van a dar cuenta, fíjense que L1, la carga más grande es 574, que está dando por acá. Estos son de las cargas del camión. Tengo L2, que es menor, y si me voy a L3, pues deberían ser más grandes. Por eso, cuando estábamos viendo las combinaciones de carga L3 y L4, esas son las que sirven para transmitir en las reacciones en el apoyo. ¿Listo? Entonces tengo L3 y tengo L4. Fíjense que aquí, del análisis, pues me resulta que las cargas L3, o mejor dicho, las cargas provenientes de la combinación del camión, del 90% del camión más el 90% de la línea, me está dando el peor efecto en nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la carga que voy a tomar para analizar el efecto de las cargas vivas. ¿Listo? Pero recuerden que tiene que ser concurrente. Entonces, si yo estoy en un análisis en 3 dimensiones, voy a quitar aquí la parte. Las reacciones no deberían ser iguales por las simetrías. Pero es que acuérdate que se mueven porque pusiste 2 vehículos y se pueden mover. Entonces, él mueve teniendo en cuenta, pues, el efecto peor que se produzca en todas las posiciones que ellos pueden moverse. ¿Listo? Entonces, ¿qué más teníamos aquí? Ya me olvidé qué es lo que iba a hacer. Ah, ya, las reacciones. Tengo DC. ¿Sí? Y fíjense que el valor coincidencialmente en ese punto me da también la reacción más grande. En este apoyo que da este apoyo para DC. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Tengo que sacar siempre cargas que son concurrentes. Imagínense que me hubiera dado en otro lado, por ejemplo acá, la reacción más grande por DC. Yo no puedo coger y sumar esta reacción con esta de las cargas vivas porque no son concurrentes. La misma historia, siempre cargas concurrentes o reacciones concurrentes.
Y la misma historia con las cargas de W. Fíjense que aquí, sí, pues me dio simétrico. Aquí sí, pues porque las cargas son simétricas y me deberían dar los mismos valores. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Me sirve para dos cosas. Yo voy a tener mi estructura apoyada en un pórtico, que es el pórtico que nosotros diseñamos antes. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, y como yo voy a hacer el diseño de esa viga, ¿sí? Voy a complementar este modelo considerando algunas cosas, que son, primero que todo, cómo el sistema, ¿sí? Cómo el sistema transmite las cargas a un sistema estructural sísmico. Estamos. Las fuerzas sísmicas necesito colocarlas para el diseño de las columnas. Y el otro, yo necesito diseñar la viga, que es la encargada de soportar directamente el puente. ¿Listo? Anthony, ¿me quieres hacer un favor? Ahorita puedes ir a mi oficina y puedes traerme el mouse. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer para modelar el pórtico? Entonces, en los videos que yo les puse, les dejé un video en donde se modificaba y se hacía el diseño internamente en esta parte de las alturas. ¿Listo? Entonces, nosotros teníamos aquí lo que es el sistema de columnas, el sistema de apoyos, y más que todo nos falta la altura de lo que serían las columnas en los apoyos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este punto? Para la viga cabezal, ojo, para las vigas cabezales, ¿sí? Yo voy a tener que distribuir estas cargas en un modelo en el cual yo una la sección con unos diafragmas o unos elementos de diafragma, ¿sí? Para transmitir las cargas a las vigas cabezales. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo vamos a hacer directamente ese análisis, ¿no? Entonces voy a venir aquí, lo voy a guardar. Y aquí le voy a decir el diseño de vigas cabezales. Este es del curso 2757. Le doy OK. Y a este modelo, ¿está Pablito? ¿No está Pablito? Ya. Entonces, ¿tienes un mouse que no estés usando, que no vayas a usar? ¿O si lo vas a usar? No, no voy a el análisis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que justo el mouse que ando cargando en el maletín lo he dejado en la casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, este modelo ya tiene lo que sería todas las cargas muertas y ya tiene todas las cargas vivas de la estructura. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Tienen todas las cargas muertas y tienen todas las cargas vivas. Entonces, en este modelo, para las vigas cabezales, voy a coger y voy a modificarlo de tal forma en que voy a modificar la grilla de la siguiente forma. Aquí todas las alturas están en Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me voy a venir aquí a mi modelo cuando hicimos el predimensionamiento y ese punto que yo tengo ahorita en 0, 0 representaría este punto que está aquí, justamente en esta parte, en el centro del eje de mi sección. Entonces, ¿cuánto me tengo que desviar? Tengo que irme a un eje en Y que esté a menos 285 y a menos 1.9 y a más 285 y más 1.9. Entonces vengo acá, en la parte en Y, voy a crear un eje.
en donde, activando el espaciamiento, el primer eje va a estar a 2.85, enter, y otro eje a 2.85, ¿listo? Y otro a menos 2.85. Ah, perdón. Le doy de nuevo. Y aquí no puedo poner espaciamiento, sino que voy a poner coordenadas, ¿ya? Entonces, el primer eje a 2.85 y voy a agregar otro a menos 2.85. ¿Listo? En el momento que yo haga eso, me debería quedar, primero que todo, no se me debería modificar la posición del sistema. Y me debería aparecer esta cuadrícula. Me debería aparecer esta cuadrícula. Esto marcaría los puntos en donde yo tengo las columnas. ¿Estamos de acuerdo? Voy a volver a modificar y les recomiendo que lo hagan así, ¿ya? Porque en el momento que ustedes lo vuelvan a modificar, van a crear uno nuevo que sería la suma de 2.85 más 1.90, que en este caso sería del eje hasta el extremo de la viga. ¿Estamos? Entonces yo tengo aquí 2.85 más 1.90, que me da 4.75 positivo, y va a ser menos 4.75 negativo. Y le voy a dar OK. Y si todo sale bien, me debería salir el borde que representa el extremo de lo que es el voladizo, en este caso. ¿Listo? Claro, si lo extruimos debería quedar justo. De hecho, creo que lo diseñamos para que quede 50 centímetros más ancho. ¿Listo? Ya que tengo ese modelo, voy a modificar esto nuevamente y ahora sí voy a modificar las alturas. Y en este punto, ahí sí va a depender de cómo es el perfil estratigráfico de, pues, el sistema. ¿Listo? Entonces, yo les había pedido, me recuerdo la última vez, que saquen en Google Earth, o sea, el perfil. ¿No? ¿Lo sacaron? ¿No? Ok. Yo tampoco lo saqué. Entonces, lo que vamos a asumir aquí es que todas las columnas están a una misma altura. Y vamos a poner unas columnas de, no sé, Dieguito, dime una altura. 15. Ya, 15 metros de altura. Ok. ¿Listo? Ah, no, pero espérense, antes de hacer eso, ven, por eso les digo, hay que agregar, voy a agregar una cota. ¿En dónde? Esta va a ser mi altura Z2 y yo aquí tengo que colocar una cota por debajo del nivel de los 15. ¿Listo? Y le voy a dar OK. ¿Listo? Ahora, ya tengo la sección transversal. ¿Qué tengo que tener en cuenta para este análisis? ¿Listo? Entonces resulta que la sección de mi viga, por definición, debe tener ciertas condiciones. Entonces fíjense que aquí nosotros hemos dicho que es una sección de 60 por 1 metro. ¿No? ¿En dónde? Fíjense que fuera, o mejor dicho, en el sentido longitudinal del puente,
cada pórtico es una viga que está en voladizo. ¿Estamos? Fuera del plano, la sección es cada columna funciona como una viga en voladizo. Mientras que en el sentido del plano o del pórtico, por ejemplo, si yo pongo una vista Y X, yo voy a tener una sección que hace un pórtico de 3 columnas. ¿Listo? Entonces, en el eje débil, o sea, en el eje longitudinal, en el eje que va en X, es donde yo voy a garantizar, o yo debo garantizar que esté la mayor dimensión de mi columna para tener mayor rigidez. Ya que en el eje del plano, del pórtico, pues yo tengo 3 columnas actuando doblemente empotradas. ¿Se entiende? Entonces, voy a crear las secciones y aquí voy a crear una sección de hormigón de concreto. Ah, perdón, le di importar, creo. Voy a agregar una sección de concreto rectangular. ¿Listo? Y en esta sección de concreto rectangular, le voy a decir que esto es una columna de 100 centímetros por 60 centímetros. ¿Listo? Ahora, ¿cómo la voy a definir? Pues recuerden que SAP tiene por definición en las columnas el eje de profundidad, ¿sí? Va a tener una definición. Entonces, aquí tendríamos que ver que el eje 3, o sea, 1 metro, y el eje 2 sería .60. A ver, creo que es al revés. 1 y .60. Realmente eso no importa. Ahorita lo vamos a chequear bien. Con el hormigón que hemos venido usando y con las propiedades de fisuración de las columnas. Como no vamos a utilizar SAP para diseñar, pues no necesito colocar nada de esto. ¿Listo? Y eso sería mi columna de 100 por 60 según el predimensionamiento que hemos hecho. ¿Listo? Ahora, la viga. ¿Listo? Entonces, la viga aquí tiene algo interesante. Yo tengo una columna en donde, si yo dibujo aquí mi columna, va a ser una viga así, de 100 por 60. La viga la vamos a diseñar de forma que si esta línea negra es la viga, esta es la sección transversal de la columna, ¿ya? La viga va a ser un elemento en donde la columna dentro de la viga quede así, metida, más ancha. ¿Ja? ¿Cuánto más ancha? Va a ser al menos 30 centímetros de lado y lado más ancha. ¿Listo? Entonces, si esto es 1 metro de mi predimensionamiento, pues voy a hacer una viga de 1 metro 60 al menos de ancho. ¿Listo? Entonces, el ancho de la viga va a ser 1 metro 60. El alto de la viga, eso es otra cosa. Entonces, vamos a empezar a hacer un ancho BW igual a 1 metro más 2 veces por .30 metros. Y ya, es predimensionamiento. Recuerden que eso pues es predimensionamiento específico. Y el ancho de la viga va a ser, en cambio, 1.3 veces o un 30% más grande que el ancho BW. ¿Listo? Que si yo tengo 1.30, lo que quiere decir que yo tengo del predimensionamiento BW va a ser igual a 1 metro más 2 por 30 centímetros. Y el ancho de la viga va a ser 1.3 veces por BW. Redondeando, podría tener 1.60 por 2 metros 10 y listo, ¿no? Inclusive pudiera chequear 1.50 con 2 metros 50 o una cosa así. Eso sería más o menos la relación. ¿Listo?
Entonces, para que nos quede la sección, dimensiones de la viga cabezal. ¿Listo? Entonces, tengo esas dimensiones. Hagámoslo con esas dimensiones. H igual, o H igual a 2.10 metros y BW de 1.60. Entonces, de nuevo, voy a la definición de las secciones. Voy a generar una nueva sección. Esta va a ser de concreto. Esto va a ser viga BG de, dijimos, 1 metro, ¿qué dije? De 160 por 210, donde el ancho va a ser 1.6 por 2.10, en donde esto es una sección de viga, por lo tanto va a tener una fisuración de punto, y estas vigas no se fisuran tanto, deberían ser de punto 35, pero la realidad es que no llegan a dañarse tanto por estar en un marco bastante rígido. Podríamos decir punto 35, punto 50 es más o menos el rango. Entonces voy a poner punto 50 alrededor del eje fuerte, que es el eje horizontal. ¿Listo? Igual no voy a diseñar, no necesito seleccionar nada en la parte del refuerzo. Y ya tengo mi viga y mi columna. Con esto, pues empiezo a hacer los análisis. Entonces, fíjense, en el apoyo, no. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el estribo. No necesito colocar nada en la parte del estribo. En el siguiente, estamos aquí en el pórtico. Entonces voy a coger y voy a dibujar. Dime. En el modelo de la vida, baja del puente longitudinal. Por cierto, miren que hicimos la sección transversal de la superestructura. Y ahí no estaban las secciones macizas. No, pero la sección maciza es maciza en la superestructura. Y por debajo tengo, ya lo vas a ver en el dibujo. Ya lo vas a ver. Claro, la viga cabezal es un pórtico y encima va el puente. ¿Listo? Entonces, tengo aquí lo que sería el análisis. Entonces, voy a darle clic a lo que serían los elementos de viga. Y esta parte para los elementos de columna. Y tendría mi modelo con un problema. Y es que las cargas en este modelo solo sirven para hacer el análisis considerando fuerza lateral sísmica. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque todas las cargas muertas están concentrándose en este punto. ¿Cachan? Pero bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto. Ahora, voy a colocar esto en 3 dimensiones para asegurarme que la sección fíjense que las columnas me quedaron al revés. Están en el lado fuerte del pórtico. Están colocados los elementos. Entonces voy a cambiar. Entonces aquí es 0.6 por 1. Le doy a redibujar. Y ya están en el lado fuerte. ¿Cachan? Y estos mismos elementos que acabo de diseñar, me he ido, ¿cuánto era la distancia entre, todas las distancias eran iguales, ¿no? Entonces, estos elementos que me deberían marcar 4 vigas y 7 elementos frame, ¿se dan cuenta? Yo voy a coger solamente los elementos, no voy a coger nada más. Este y este. Ah, no, antes de hacer eso, vamos a cambiar los insertion points. Entonces, en su modelo,
¿sí? En su modelo, mejor dicho, en la clase de análisis computacional, en una tarea les había mandado a investigar y les puse un video de qué son los insertion point. Sirve para exactamente esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger y voy a los elementos de viga, los voy a seleccionar y les voy a decir que esos elementos, no, en los frame, le voy a cambiar esto que dice el insertion point. ¿Listo? Selecciono y aquí me dice en qué punto quieres que sea. Yo no quiero que sea en el centroide. Quiero que sea en la mitad de la parte superior. Y le voy a dar top center. Y le voy a dar aplicar. Y ¡pa! Se baja el modelo. ¿Listo? Ahora, aquí, si yo corro este modelo, me va a salir que esto se va a empezar a deformar desde acá arriba, lo que no es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a seleccionar todos los elementos, nuevamente, con las columnas, y ahora voy a asignar zonas rígidas, en lengths. Selecciono, y pueden poner ese mismo valor, 0.5. Y ahí, yo ya tengo que este sistema es rígido en función de la profundidad de... Ok. Ahora, una vez que ya tengo eso, ¿cuánto es la distancia entre luces? ¿Recuerdan cuánto es la distancia entre luces? Exactamente 29. Entonces, yo ya puedo replicar. Entonces, aquí tengo que replicar 2 veces con el comando control R. Replicar 2 veces. 29. Y si está todo bien, pues debería quedar la misma estructura adelante en los 2 ejes, ¿sí o no? Voy a, sin seleccionar nada, voy a seleccionar lo anterior, control R, le voy a replicar una vez atrás, pero es porque yo no sé por qué empecé a dibujar en el pórtico, en el eje C. ¿Listo? Y lo último que voy a hacer va a ser cambiar la condición de apoyos. Entonces, me voy a asegurar que los apoyos de este modelo, tengan la siguiente restricción. Va a haber un punto fijo en cada puente. Yo voy a considerar para el análisis de fuerza sísmica que estos elementos, ¿sí? En teoría, yo debería considerar que existe un punto totalmente fijo restringido a el movimiento en todas direcciones en un extremo de la estructura. Ese sería, pues, ese modelo que tengo ahí, ¿ya? Pero eso tengo que garantizarlo dentro de la construcción del puente, ¿ya? Pero ¿cuál es el caso más crítico? El caso más crítico se va a dar cuando por algún motivo los 2 lados permitan el movimiento al puente. Entonces, para este modelo, yo voy a seleccionar en los apoyos un apoyo simple. ¿Listo? Entonces, yo tengo un apoyo simple de un lado, un apoyo simple del otro. Y en los pórticos siguientes, yo voy a tener en este punto un nodo. ¿Estamos? Esto va a ser un nodo. Siguiente pórtico. Yo ya no necesito estos apoyos. ¿Por qué? Porque ya estoy modelando explícitamente
el apoyo, que es el sistema de pórticos. Dime. ¿Vamos a poner el apoyo de la segunda de abajo? Sí, claro. ¿Por qué le quitamos el apoyo articulado? Porque ese es el efecto más crítico, que el puente no tenga rigidez en este punto, sino que cuando venga el sismo, eso está apoyado en neoprenos. Entonces, los neoprenos no es que restringen el movimiento. Lo único que tienen es una rigidez que está en función del neopreno. ¿Cachas? Sería como apoyo simple. Ni siquiera. Sería un poquito más que el apoyo simple, porque el apoyo del neopreno es una fricción que tienes. Entonces, no es simple. Esto es un efecto peor en las columnas, ¿ya? Porque tengo un apoyo. Lo que pasa es que yo tendría que modelar la rigidez del neopreno. Y para eso tendría que irme a explicarles cómo se calcula la rigidez del neopreno, cosa que no vamos a alcanzar a ver. En todo caso, si yo considero que eso se permite, estoy liberando la estructura de rigidez y va a hacer que esa carga se transmita directamente al pórtico. ¿Cachan? Y ya, básicamente estoy diseñando desde el lado de la seguridad. Entonces tengo aquí de nuevo un apoyo. Y ya. Y ahora, en este modelo vamos a hacer otras modificaciones. Entonces voy a poner aquí una vista XZ. ¿Sí? Y en estos elementos que tengo acá, le voy a asignar frame y automatic frame mesh. ¿Para qué? En puentes es muy importante que la viga que tiene tanta masa no tenga o no esté para el análisis sísmico solamente dividido en dos nodos. ¿Por qué? Porque toda la masa se va a agrupar aquí y se va a agrupar acá. ¿Estamos? Y no es verdad. Porque hay tanta longitud con tanta masa intermedia que existen nodos intermedios de duración. Que si yo no les pongo masa, pues no los va a captar. Entonces, tanto en columnas, como ya son altas, 15 metros, pues ya no es bajo, y en la losa, en la superestructura, yo tengo que considerar nodos intermedios. Pero no los voy a dividir, pues, físicamente, sino que asignando mesh automáticos, pues yo puedo considerar eso, teniendo en cuenta el análisis, ¿no? Entonces, ¿en cuántos números mínimos voy a dividir lo que serían las vigas? Entonces, fíjense que de aquí a acá hay casi 29, casi 27 metros. ¿Listo? Entonces, yo le voy a decir que la máxima longitud del segmento en el que divida va a ser, y podrían ser tranquilamente unos 10 pedazos, que vendrían a ser 3 metros, más o menos, ¿no? Entonces, puedo poner ahí 3 metros y le voy a dar OK. ¿Listo? Mientras que para las columnas, y aquí tengo un problema, tengo que hacer una vista en 3 dimensiones, que ustedes ya me entenderán qué es lo que estoy haciendo aquí. Voy a seleccionar todos los elementos de columna y en 15 metros, cada 3 metros, son 5 pedazos. ¿Estamos? Entonces, 3 metros, más o menos. Es más, eso va a depender mucho de la altura, pero les recomiendo que entre más pedacitos, pues mejor. ¿Listo? Una vez que ya tengo eso, en los mismos 3 metros. Ajá. Ahora, una vez que ya tengo eso, voy a seleccionar todos los apoyos. Asignar empotramientos. Y esto es otra cosa. Va a depender mucho del tipo de suelo. Es un suelo competente, del tipo de cimentación. Pero en general las cimentaciones de los puentes son cimentaciones con pilotes. Aunque el suelo sea malo, los pilotes sí generan esa restricción a girar
que es lo que supone un apoyo empotrado. Además, tengo un dado supremamente grande en donde están conectados los kilómetros, generando pues la resistencia. Entonces, en puentes sí es factible eso. Fíjense que aquí, yo si tuviera un perfil estratigráfico, por ejemplo, podría haber colocado un nivel más abajo. Eso ya va a depender de los niveles. Básicamente es el mismo análisis. ¿Listo? Ahora, ¿qué me falta? Analizar la parte... Ah, por cierto, una imagen chévere para la captura. Ahí debería estar el puente. Y si todo sale bien... Ah, me estaba olvidando otra cosa, ¿ven? Por eso es bueno tener esto en 3 dimensiones. Fíjense que, como yo cambié el punto de inserción, fíjense que aquí me está quedando montado el análisis. La viga cabezal con el puente. Eso es un error. Exacto. Entonces, yo voy a seleccionar todos los elementos de viga. Y eso es lo bueno de por qué yo no dividí físicamente. Y le voy a hacer lo mismo de cambiar el punto de inserción en el frame. Pero ahora no quiero que sea en el top center, sino que sea en el bottom center. Y le voy a dar a aplicar. Y así, pues ya tengo mi estructura por encima de mi viga cabezal. ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Cachan? Ajá. Esta fotico va. Bueno, iba a decir que para el video de YouTube, pero también. La miniatura. Listo. ¿Qué nos falta? Meter el espectro. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que en este modelo yo voy a tener una función del espectro de respuesta. Voy a agregar, y ya que no puedo abrir por razones de fuerza mayor, no puedo abrir Excel. Entonces vamos a incrustar el espectro que calculamos para Quito, creo que era, en donde calculamos para nuestra clase de análisis computacional con los estudiantes que están en la clase de análisis computacional. Eso lo hicimos en A0, me parece. Sí, para el de hormigón nunca, porque les enseño fuerza horizontal equivalente. Entonces, edificios de acero, aquí debería estar el espectro. Aquí está el espectro de la NEC. Entonces voy a copiar esto. Diseño de puentes. Ejemplo de columnas. Que debería ser este. Lo voy a copiar acá. Y lo voy a importar. Pero estamos de acuerdo que lo pueden calcular con el tipo de suelo y con la categoría sísmica. De esta parte, pues, no es nada, específicamente nada nuevo. Entonces, selecciono el espectro. Es un espectro del 5% de amortiguamiento con un periodo, con un archivo que tiene periodos y valores. Y le digo que me lo muestre. Y tengo el espectro. ¿Es el 5% igual para Juan? Sí, se considera 5%, raramente, ¿no? Pero bueno. Entonces, ya tengo el espectro. ¿Qué me falta? Definir masas, en donde la masa, pues va a ser de C, con un parámetro de 1. Y punto. No necesito más. Es el peso propio de la estructura. Ah, perdón. Y DW. Sí, tienes toda la cara de ratón. Sí. De C y de W. Sí. La carga viva no entraría. Muy bien.
Y ahora tengo lo que sería los casos de carga, en donde para los casos de carga voy a crear un caso de efectos P delta. ¿Por qué efectos P delta? Porque la rigidez de la estructura sí cambia en función de la alta carga axial que tienen esos elementos de columna. ¿Listo? Entonces pongo un efecto no lineal, P delta de C, con un factor de 1.2, de W también. Y aquí no le voy a agregar la carga vehicular, porque así es bastante transitoria. Voy a crear un nuevo caso de carga que debe ser un análisis modal. Esto le voy a poner modal, en donde el modal empieza del caso de carga P delta. Y aquí yo no tengo diafragmas. Súper importante. No tengo diafragma. ¿Ya? De tal forma que los modos de vibración va a ser un criterio de chequeo del modelo. En donde, pues, necesito que los modos de vibración superen en sumatoria al 90% de la masa total participativa del modelo. Los tengo aquí, los eigenvectors, P delta, máximos modos. Voy a poner 20 aquí. Perdón, mínimos 20. ¿Listo? Y ya tengo el análisis modal. Y ahora ya puedo crear lo que sería sismo en X, X, en donde este análisis va a depender de los efectos P delta y lo puedo hacer lineal. A ver, podríamos hacerlo lineal o sin considerar efectos P delta, no lineal, P delta. Y aquí es importante activar este que dice más largos desplazamientos, porque los puentes sí se mueven full, bastante. Y aquí, que me utilice la masa modal, que me utilice la masa MSS o el mass source 1, y voy a colocar que pero me estaba olvidando que no estamos haciendo fuerza horizontal equivalente. Aquí estamos analizando el espectro de respuesta, ¿no? Entonces, desplazamientos absolutos, modal, y aquí, en esta parte, la aceleración con una escala de 9.81 para X, le doy OK, y una copia de esto, Y, la misma configuración, solo que en U2 para X. Guardo y rezo. Hay muchas cosas no lineales. Y cualquier cosa que hayamos configurado mal podría impedir el análisis. Entonces, vamos a ver. Porque le pusiste Lash Displacement. Listo. Todos esos puntos que él analizó son específicamente puntos en donde se paró, aunque no está dividido, cuando lo hicimos en automática experiment, él dividió en estos puntos. Por lo tanto, todo esto tiene modos de vibración. Entonces, ¿cómo debería ser los modos de vibración de esta estructura? Pues vamos. La masa total se divide en ese punto. Exacto. Entonces, pongamos a bailar este asunto. A ver. Primer modo de vibración. Torsional. ¿Cacha? Periodo estructural 3.80. Sí, normal, ¿no?
en comparación a... eso debería ser un edificio de pues, 4, de 40 pisos. ¿Sí le salió lo mismo? Ok. Ahora, ¿por qué sale tan alto? Segundo modo de vibración traslacional. Ahí pasa a conectar. ¿Qué? No hay pasar a conectar. Ok. Todo eso es por sismo. No, esto es, ni siquiera hicimos. Estos son los modos de vibración. Ahora, ¿cómo se deforma por signo? Pues ya lo vamos a ver. Este modelo me sirve solamente para el diseño de las columnas. Solo para el diseño de las columnas. El diseño de las vigas cabezales, no. Porque si ustedes le piden a SAP, por ejemplo, yo le voy a pedir aquí que me dé las fuerzas en el pórtico, bueno, primero que todo voy a pausar esto, porque si no voy a romper el computador. El mío, que sería aquí, las fuerzas del pórtico. Voy a irme al plano este. Si yo le pido las fuerzas de mi pórtico, digamos, solamente para carga muerta, para diseñar la viga, fíjense lo que me muestra. ¿Eso tiene sentido? No. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no tiene sentido? Pues específicamente porque aquí toda la carga se está concentrando acá. ¿Sabe? Porque yo tengo una carga distribuida en el pórtico y una carga, específicamente una carga en el sistema de los puntos de apoyo que se transmite de la parte superior al sistema. ¿Estamos? Entonces, solamente para el diseño en este modelo que vamos a hacer, solamente nos va a servir para el diseño específico de las columnas por carga sísmica. Porque tenemos la carga y la masa. Entonces, si yo le pido en cambio que me muestre los momentos de diseño por sismo, le voy a pedir, ahí tendría que mirar los momentos de diseño en Y. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tendría que mirar cuál es el valor. Eso, ahí sí. El diseño del puente también se considera el factor R. El factor R de reducción de resistencia, sí. Y estas serían los valores de momento. Pero tendríamos que activarlo por el factor de reducción de resistencia. ¿Listo? Pero ya tenemos el modelo inicial. ¿Qué pasa si yo cojo y restrinjo en mi modelo lo que tenemos en los estribos? ¿Se han dado cuenta que en los estribos yo les mencionaba que existen algo que se llaman las llaves de corte? Las llaves de corte son elementos que se colocan en los estribos para que el puente en los extremos no se pueda desplazar lateralmente. Vamos. Entonces, ¿cómo se modelaría eso? Pues voy a quitarle el apoyo, perdón, el candado. Y en estos puntos le voy a cambiar el apoyo a un apoyo fijo, porque eso es lo que va a pasar. Solamente va a ser un apoyo fijo, lo que yo tengo ahí. Entonces, vengo acá. Y
Y aquí ocurre lo siguiente. Ojo, estos son modos de vibración, ¿no? El primer modo de vibración, solamente por tener apoyos fijos, primero que todo cambia. Deja de ser supremamente flexible. Y el primer modo de vibración se vuelve un desplazamiento lateral. ¿Cachan? Este, pues va a ser su modo de vibración más fuerte, ¿no? Mientras que en los siguientes modos de vibración, esto pues vendría a ser algo exagerado, pero vendríamos a tener deformaciones que están internas dentro de los elementos del oso. ¿Listo? Entonces, el primer modelo es en el momento en que por efecto sísmico las llaves de corte lleguen a fallar y la estructura se rompa, o mejor, la estructura en ese apoyo se rompa la llave de corte y quede libre de desplazarse. Fíjense que la estructura se flexibiliza un montón. Pasa a 3 punto algo de periodo, ¿no? En general. ¿Listo? Ahora, estos pues, son modos de vibración, específicamente. Cuando ustedes consideran ahora mirar los desplazamientos producidos por el sismo, obviamente no van a ser tan alarmantes. O sea, en Y, que es ahorita lo que puede darse, pues tengo este sistema. Entonces voy a venirme aquí a la parte superior. Y aquí en la vista le voy a activar los desplazamientos en Y. Y me aparece esto. ¿Cuánto es este desplazamiento? 0.50 centímetros. ¿Eso es mucho? Pues bueno, digamos que no es grande para tener un puente de 140 metros, pero es suficiente como para que sea grandes desplazamientos. En el momento que nosotros calculamos o le activamos la opción de P delta más grandes desplazamientos, estamos haciendo que SAP considere el equilibrio, pero cuando esta carga de peso esté automáticamente acá, no en el centro, como originalmente estaba. Desplazada a 50. ¿Listo? ¿Preguntas del modelo? La masa central. Con esa. La carga. Aquí el análisis estructural considera de que la carga no está aquí, donde originalmente estaba, sino que la desplaza aquí, donde está ahorita, y ahí, con la carga y los momentos que se generan, produce el equilibrio. Ah, eso pasa por la opción que activamos de delta. Más grandes de cualquier N, pues, cierto. Pero le consideramos, sí, aquí solamente se está considerando el efecto nada más de delta normal en la matriz de rigidez. Cierto, tiene toda la razón. Que como no le hicimos un análisis de fuerza horizontal equivalente, si activamos el método de la fuerza horizontal equivalente, que se puede hacer, ahí sí, sale. Pero en puentes no tiene sentido el método de la fuerza horizontal equivalente porque tendríamos que hacer un diafragma. Y para que se asignen las cargas, no se va a ver. Eso sería la fuerza sísmica y el modelo en general. Entonces, en la próxima clase, lo que vamos a hacer es hacer un modelo solamente del pórtico para calcular lo que sería la carga en la viga cabezal. Y con esas fuerzas ya podemos hacer la parte del índice. ¿Listo? Entonces no se olviden de traer su computador. Y más que todo, pues, de traer MATCAD. Vamos a hacerlo todo en MATCAD. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí les quedó bien el modelo? ¿Les salió a evalúo igual? Bueno. Listo.
Entonces nos vemos el jueves con ustedes, ¿no?